¿Cómo están, amigos? El día de hoy revelaremos lo que hay detrás del famoso Triángulo de las Bermudas. Mucho se habla del Triángulo de las Bermudas, todos hemos visto alguna película sobre esto, algún documental, reportaje de televisión, una serie, hablando sobre barcos perdidos, aviones perdidos, y nunca hay una respuesta clara. La ciencia oficial, el peor método para nutrirse de información hoy en día, no tiene una respuesta clara de qué rayos hay detrás de ese triángulo donde se pierde todo tipo de cosas. Hablamos de aviones, barcos, es decir, todo lo que entra ahí desaparece de forma literal. Y bueno, ¿y para dónde van a parar las cosas entonces? Bueno, hay que ver una cosa aquí, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En base a este mandamiento científico, podríamos deducir que algo que desaparece de acá simplemente se va hacia otro lugar. Y en este video es precisamente de eso lo que les vamos a hablar. Este triángulo está ubicado entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, donde decenas de barcos y aviones han desaparecido con el tiempo en circunstancias inexplicables. Y se aplican a algunos de estos incidentes la mayor parte de las desapariciones que han ocurrido entre 1945 y desde entonces se han perdido allí más de 1000 vidas humanas sin que haya podido recuperar alguien un tan solo cuerpo, un tan solo trozo de los restos de los aviones o los barcos desvanecidos. Nada. Pese a que hoy los viajes por mar y aire son mucho más frecuentes, incluso que los registros son más escrupulosamente llevados, es decir, hoy hay registro de todo, las desapariciones se siguen produciendo en números muy altos a pleno año 2019. Solo en 1945 y 1965 hasta 5 aviones se estrellaron en esa región. En 1800 y 1963, 10 barcos se hundieron o desaparecieron. Una de las más sonadas fue la mencionada en 1945. El 5 de diciembre de 1945, un grupo de 5 aviones que formaban una escuadrilla de Avengers de la Marina de Estados Unidos y que viajaban en una misión en la base aeronaval de Fort Lauderdale en Florida, más un Martin Mariner, que es otro barco o avión, no sé muy bien, que fue enviado al rescate de la escuadrilla de Avengers, ¿no? Y todos ellos desaparecieron y fueron objeto de una de las operaciones de búsqueda marítima terrestre más intensas jamás realizadas. Y adivinen qué, no se encontró absolutamente nada. Ni un cuerpo, ni una tuerca, un pedazo de plástico, nada literalmente. Como si se hubieran ido a otro mundo, o como que si se lo hubiera traído a la Tierra, y posiblemente hablo de forma literal y no metafóricamente hablando. Las pérdidas de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas siguen ocurriendo actualmente. Esto es algo que no se sabe. Aunque de manera muy tendenciosa no se le da la misma publicidad mediática que antes a otras desapariciones menos misteriosas que han ocurrido recientemente. Es como si los medios quisiesen censurar a día de hoy las cosas que siguen ocurriendo en esa zona. Ya saben, ahora en la era de la información es cuando menos conviene precisamente que nos hagamos preguntas. Y si el misterio ocurre, la gente se hace preguntas, y eso es lo que los controladores quieren evitar a toda costa. De hecho, en un lapso de 1945 hasta 1963, en solo 18 años han desaparecido, oigan bien, 20 barcos entre salidas comerciales y del ejército de los Estados Unidos. La primera que se tiene registro histórico, estamos hablando, ocurrió en 1840. Fue el barco el Rosalie, un gran navío francés que fue hallado en su ruta desde La Habana a Europa, dentro de la zona del Triángulo con las velas desplegadas, la carga intacta, pero todo el personal completamente desaparecido. En enero de 1880, el Atalanta, una fragata británica, salió desde las Bermudas hacia Inglaterra con 290 personas a bordo y desapareció completamente. El 4 de marzo de 1918, el Cyclops, un barco de aprovisionamiento de la Marina de los Estados Unidos de 150 metros de largo y 19.000 toneladas de desplazamiento, navegaba desde Barbados a Norfolk, Virginia, con 309 pasajeros. Se decía que el tiempo era bueno, no hubo ningún mensaje radial. Sin embargo, estimados amigos, nunca se encontró evidencia alguna del terrible naufragio que sufrieron las 309 personas. En general, con estos temas de misterios trágicos, digamos, la gente suele ser reacia a enfrentarse a misterios que no pueden ser explicados de manera satisfactoria.
y que es una manera satisfactoria, ¿no? Bueno, hay que decir que para la gente lo único que es comprensible es lo que se puede ver y sentir. Por eso para la ciencia toda explicación está en la mente o en la materia. O sea, cualquier fenómeno psíquico más allá de lo normal simplemente son locuras de la mente, ¿no? Y cualquier cosa misteriosa la ciencia lo explica con algo técnico, que sea natural, físico, ya que para ellos no puede haber una explicación que no sea meramente material. Y en esto en lo que peca la ciencia, y es por eso que ustedes no deben seguir la ciencia de forma literal, ¿no? Es decir, deben seguirlo más o menos algunas cosas, pero no deben ser amantes de la ciencia, porque la ciencia está controlada, es parte del mismo sistema. Y como dije, nutrirse e informarse de la ciencia convencional es uno de los actos más ignorantes y también podría decir que inocentes que puede hacer una persona hoy en día. Hoy en día, en la actualidad, donde el que no sabe es que no quiere saber o que se distrae mucho viendo cosas sin sentido. Esa es la realidad, ¿no? Pero también está ocurriendo otra cosa en todo esto. Vivimos ya un mundo en el que las líneas de la ciencia y la paraciencia comienzan a converger. Un mundo donde algunos médicos y psicólogos empiezan a obtener nuevas ideas y teorías a lo típicamente convencional. La transmutación de la materia, sueño de los alquimistas, ya no es algo imposible y los únicos impedimentos para transformar cantidades de plomo en oro, por ejemplo, consisten en que resultaría demasiado costoso. Es decir, hoy en día la gran cantidad de cosas que ya están en investigación y que se podrían hacer escapa a la información actualizada del ser humano común y corriente. Hay muchas cosas que se están investigando pero que no son dadas al público, digamos. El firmamento de las verdades científicas ha sufrido tales grietas que muchos de los que prefieren apoyarse sobre una tierra firme y familiar se sienten aturdidos y desorientados con toda la información que está saliendo a flote hoy en día. Así que hay temas que son muy interesantes y que se deben considerar y tomar en cuenta. Por ejemplo, la posibilidad de la existencia de la antimateria, la curvatura del espacio y el tiempo, los cuásar y los agujeros negros del espacio, un universo interminable que se hace mayor cuanto más se extiende nuestra visión de telescopía, llevándonos a millones de galaxias no descubiertas. Simplemente, si no tomas en cuenta que puede existir nueva evidencia científica a lo que siempre se ha creído y aceptado, pues no podrás entender nunca lo que hay detrás del famoso Triángulo de las Bermudas. Es por eso que estaba mencionando todo esto, que empecé a hablar repentinamente. Entonces, ¿podrán existir varios portales dimensionales en dicha zona de las Bermudas? Bueno, de acuerdo a la teoría general de Albert Einstein de la relatividad, esto es posible. Siempre que haya una emisión de energía desde una dimensión superior o un plano superior, la emisión de energía sería en forma de vórtices, por lo que vórtices y portales son la misma cosa. Dado que los agujeros de gusano se encuentran teóricamente en todo el universo, es posible que ese punto sea uno de los puntos más energéticos que hay en la Tierra, el Triángulo de las Bermudas. Y por la misma razón, ahí convergen diferentes tipos de agujeros de gusano, como la ciencia llama a los portales dimensionales. Y bueno, pasar de un nivel dimensional a otro, si hay una actividad energética importante, es posible porque debe haber agujeros de gusano, y si los hay, eso explicaría por qué lo que llega ahí simplemente desaparece. Y claro, desaparece de aquí, pero no es que desaparece de la existencia del universo. Se van a otros mundos, o quién sabe dónde, ¿no? El universo está lleno de sorpresas, está lleno de mundos, el universo es infinito. De acuerdo con David Childress, es bastante posible que el Triángulo de las Bermudas es uno de los umbral interdimensional que es utilizado como un método de transporte entre las dimensiones. Incluso es posible que por ahí vayan o vengan seres extraterrestres cuando existía el continente perdido de la Atlántida, por ejemplo. Así que bueno, ahí lo tienen. Cuando posees determinada información, no es tan difícil darse cuenta de determinados misterios inexplicables para la ciencia. Simplemente debes aceptar lo que está prohibido para la ciencia y sorprendentemente muchas respuestas son encontradas a las preguntas que siempre se han tenido y que nadie les ha querido dar respuesta. Y tú, con esta información que he logrado darte en este video, esperemos que se entienda bien cómo lo formé, digamos. Espero que logres entender
que hay puntos energéticos en el planeta Tierra, y uno de esos puntos energéticos es el Triángulo de las Bermudas. Y al haber tanto magnetismo y energía en ese lugar, es cuando se producen los portales dimensionales, porque a través de un shock de energía se abre un portal dimensional. Es por eso que existen portales dimensionales ahí, y lo que entra desaparece. Así que bueno, esta sería la conclusión final. Creo que no hay nada más que añadir. Espero que se haya entendido, que les haya gustado este video. Si les gusta pueden suscribirse, darle like, compartir y todo eso, ¿no? Será hasta la próxima. Saludos.